Perdón por la tardanza, había mucho tráfico hoy. ¿Sí me alcanzan a ver allá? Bueno, gracias. Bueno, pues otra vez nos reunimos aquí, ahora en una fecha muy especial porque mañana tienen lugar las elecciones de este año y me ha pedido Toño que platiquemos acerca de qué podemos esperar para el día después de las elecciones. Desde luego, eso es algo muy importante, pero a mí me pone en un problema muy peculiar porque no soy profeta. Me gustaría ser adivino y profeta, pero todavía no llego a ese nivel. Así que tendrá que ser entre todos que tratemos de pensar qué es lo que puede ocurrir a partir del día de mañana. Es un ejercicio muy importante porque si algo hemos aprendido de este México de nuestro tiempo es que tenemos que estar preparados para todo, para las cosas más inconcebibles. Yo creo que si algo nos ha enseñado este PRI, este gobierno que nos ha tocado vivir, es que con frecuencia nos ganan, nos controlan, porque nos desconciertan, porque como somos personas decentes, todos los que estamos aquí, siempre pensamos que hay cosas que la gente, que los gobernantes no van a hacer, porque nosotros no las haríamos. Siempre creemos que hay niveles de decencia que no se pueden rebasar, que hay abyecciones, porquerías, cosas que nadie sería capaz de hacer, y estos tipos las hacen. Como nosotros somos buenos, entonces tenemos cierto sentido del ridículo y pensamos que hay gente que va a reaccionar como nosotros reaccionaríamos. Que cuando les descubren que tienen una casa y tienen un escándalo ahí, ya han robado tanto, bueno, pues van a hacer lo que tú y yo haríamos, renunciaríamos, nos iríamos, nos disculparíamos. Pero esta clase política que tenemos no tiene miedo al ridículo. Así que por esa parte siempre nos ganan porque nos asombran. Porque uno dice, no, bueno, este tipo después de lo que le han descubierto se va a ir a su casa, va a renunciar, va a confesar, va a cambiar en algo, pero no cambian, no pasa nada. Y tenemos muchísimos ejemplos, bueno, la Casa Blanca, las casas de todos los secretarios, cosas así, los escándalos de corrupción, o en el extremo, lo que hizo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Bueno, el tipo es impresentable, es algo absolutamente absurdo que siga ahí. ¿Con qué cara ese señor va a dirigir las elecciones en este país? Es el tipo de cosas que, les digo, nos ganan porque nos desconciertan. Porque yo diría, bueno, ¿sabes qué? Yo si me agarraran en una de esas, pues me voy, no es lo mínimo que puedo hacer, por favor, qué vergüenza. Pero estos tipos no tienen vergüenza. Y eso, que estos tipos no tienen vergüenza, es algo para lo que tenemos que estar preparados. Yo diría, si vamos a hablar del día después, de lo que podemos esperar después de las elecciones, yo creo que ese es un principio general al que tenemos que atenernos y estar dispuestos a superar nuestra capacidad de asombro. Es decir, todo puede pasar porque estos tipos no tienen llenadera, no tienen ética, no tienen moral, son capaces de esgrimir y decir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Así que estemos listos para eso, sería mi primera recomendación. Podemos encontrar cosas en las que los votos se reprodujeron solos, algún candidato se suicidó ese mismo día, qué sé yo, la tinta indeleble no era indeleble, las urnas se embarazan, las urnas cambian de lugar, los números no cuadran, se hacen milagros matemáticos. Yo me acuerdo que en las elecciones de 2006
estaba yo con un amigo viendo los resultados en el internet y Andrés Manuel iba muy arriba y de pronto se estabilizó, no volvió a ganar un solo voto a partir de esa hora y Calderón empezó a subir. Mi amigo y yo sacamos el reloj, hicimos unas cuentas y dijimos exactamente a las 2:06 Calderón va a alcanzar a López Obrador y a partir de ahí le va a ganar y así pasó. Eso es absolutamente imposible. Matemáticamente es imposible. Eso no puede suceder porque eso hubiera significado que todos los partidarios de Andrés Manuel se hubieran muerto. Solo así podía ocurrir, que no recibieran ni un solo voto más. Pero pasó. Y después de que pasó, nos dijeron que así eran las matemáticas, que no había habido ningún problema, que el sistema estaba blindado contra todo tipo de fraude. Si ya hicieron eso, que es hacer que las matemáticas hagan milagros, bueno, entonces estemos abusados y estemos listos porque milagros va a haber para aventar y repartir todos los días. Estemos muy buzos con eso. Tratemos de controlar nuestra ira, nuestro enojo, porque es ese enojo el que nos hace botar la toalla. O sea, es que dice uno, bueno, no sé si ustedes lo digan, yo lo digo casi todos los días, es que esto ya no puede ser. Cada cosa que hacen digo, esto es el colmo, ya no tiene nombre esto, ¿saben qué? Métanse en su país y sus elecciones por donde ya saben y yo me voy, ahí muere ya. Esto es lo absolutamente inaguantable. Y nos lo hacen a cada rato. Y lo logran porque nos enojamos tanto que lo dejamos por lo menos por un rato. Los que estamos aquí desde hace 7 años, los sábados volvemos. Pero por lo menos 2 o 3 días de la semana decimos, ¿saben qué? Métanselo por donde quieran. Y lo dejamos. Lo dejamos por un instante al menos. Nos desconciertan tanto que abandonamos y tiramos la toalla. Estemos buzos con eso porque nos van a provocar eso a cada rato. Muchos compañeros que llamaron a no votar lo hicieron por eso, porque llegaron a tales niveles de desesperación que uno los entiende, me cae, dicen, bueno, putas, que estos tipos son ya la infamia absoluta. Pero ni modo, tenemos que seguirle porque cosas así vamos a ver una y otra vez a partir del día de mañana. ¿Qué podemos esperar? En relación a los medios de comunicación, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, los periódicos en general, nos van a devolver la imagen de nuestra derrota. Porque para estos tipos está prohibido que nosotros ganemos algo. Así que, hayamos ganado lo que hayamos ganado, se nos va a decir que hemos perdido. Y estemos preparados también para eso, por eso tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que llamarnos por teléfono, tenemos que vernos con los demás, tenemos que hablarle a toda la gente que pasa en la calle, tenemos que defendernos de esa imagen porque siempre lo que va a pasar, hay un guión que ya está escrito y es que perdimos y perdimos horriblemente. Hayamos ganado lo que hayamos ganado, porque fíjense bien, al gobierno le conviene mostrar que las elecciones funcionan y que son muy legítimos y que tuvieron todo lo que tuvieron. Dentro de ese marco también les conviene que a alguno que otro candidato que no sea del PRI o del Partido Verde gane alguna cosa. Y eso también lo van a cacarear. Pero lo van a cacarear de tal manera que acabe siendo incluso contraproducente para nosotros, para nuestro ánimo y para nuestra esperanza. La estrategia siempre es la misma. Si alguien hace algo, si alguien protesta, si alguien lucha, se nos va a presentar como derrotados. Y cuando alguien gana y se le reconoce de una manera muy torcida, muy torcida. Porque yo alguna vez les contaba que Monsiváis decía en alguna plática que el PRI era el partido de la mierda. Más concretamente es el partido del enmierdamiento.
Si tú le dices a un priista, oiga, usted es un corrupto, es un asco, él te dirá, bueno, sí, pero tú también. Porque la estrategia de todos ellos es repartir y repartir y repartir, que la mierda salga por todas partes y todos acabemos embarrados. La idea es que sí, yo soy corrupto, es el priista y tú también y todo el mundo lo es. Cuando reconocen algún triunfo, lo van a presentar de tal manera que va a suceder que el que ganó, ganó porque negoció, porque ya le habían descubierto cualquier cosa, porque es igual a todos los demás, porque no hay posibilidad de ganar si no se enmierda uno. Es un sistema de enmierdamiento y todo el que gane ahí y participe ahí tiene que estar enmierdado. Sé que eso no son palabras muy castizas, pero son palabras que nos permiten entender, ¿cierto? Yo creo que eso va a pasar. En general, nos van a decir que perdimos y perdimos horriblemente. Y si acaso nos reconocen algún triunfo, nos lo van a presentar de tal manera que el que haya triunfado, triunfó porque negoció, porque se vendió, porque le descubrieron no sé qué, porque siempre, siempre va a ser esa estrategia. Tenemos que estar muy buzos con eso. Porque uno, si ganamos algo, lo ganamos porque ganamos. Porque ganamos a pesar de todas las condiciones en contra imaginables que ya hemos visto y que estamos viendo y que veremos a partir de mañana mucho, mucho peor. Si alguien gana de Morena, si alguien gana de los ciudadanos, gana porque no queda más remedio que ganara, porque no hubo ya forma, no hubo ya ninguna forma de detenerlo. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy en el coco, porque, insisto, nos van a tratar de convencer de que sí, ganamos, pero nos dieron chance, o ganamos porque la mierda nos alcanza a todos. Creo que no. Yo creo que si hablamos de escenarios, lo primero que va a pasar mañana es que Morena va a mantener su registro. Y eso es algo muy, muy importante, importantísimo. Porque nosotros sabíamos que no íbamos a ganar todas las posiciones en el Congreso en esta ocasión, pero lo que queríamos era meter una cuña ahí en este sistema. Ah, ok. Queríamos meter una cuña en este sistema. Queríamos lograr que hubiera algún otro tipo de representación allí. Y yo creo que eso se va a lograr. Va a haber algún tipo de fuerza que no esté incorporada y cooptada ahí. Y eso es muy importante para las luchas que sigan. Eso es un triunfo de la sociedad. Un triunfo de la sociedad al que tenemos que aferrarnos e, insisto, defenderlo por más que nos cuenten que no fue así, que no se ganó, cosas por el estilo. Siguiendo con los escenarios, porque miren, ¿qué es lo que estamos viviendo aquí? Estamos viviendo, yo creo, un ataque grande del Estado contra la sociedad. El Estado contra la sociedad, y si algo le tuvimos que haber aprendido a las movilizaciones por Ayotzinapa, es eso. Los padres de familia, los estudiantes, los que se movilizaron, nosotros que estuvimos en esas marchas, en esas enormes, importantes, fundamentales marchas, que marcaron una diferencia en este país. Otra vez, aunque nos digan, no pasó nada, todo el mundo se fue a su casa, como siempre, todo es lo mismo. No, no es lo mismo. Algo muy importante pasó en esas movilizaciones por Ayotzinapa, y es que este gobierno sufrió una derrota fundamental. ¿Por qué? Porque aprendimos algo muy importante. Esa lección que les digo, fue el Estado. Fue el Estado el que reprimió a los estudiantes. Fue el Estado el que organizó esa desaparición forzada y el que organiza estas matanzas, que enlutan y vuelven cotidiana la violencia en este país. Es el Estado. Es el Estado el que está contra la sociedad. Es contra él que nos tenemos que defender, y por eso obtener una victoria, el hecho de que haya alguien, algún agrupamiento distinto en ese marco estatal, es una gran victoria de la sociedad. Ese es el punto. Fíjense, ¿cómo funciona el Instituto Nacional Electoral? Antes, cuando se creó el IFE se creó en 94, después
del levantamiento zapatista. Y se creó porque el zapatismo ocasionó un sacudimiento muy, muy fuerte del Estado, los puso realmente en riesgo, la vieron cerca. Y entonces la sociedad civil pudo encargarse de organizar las elecciones. Y el primer IFE estuvo integrado por ciudadanos reconocidos de trayectoria intachable. Estuvo ahí Granados Chapa, estuvo ahí Woldenberg, que a pesar de todo es una persona intachable, estuvo el antiguo Krill, estuvieron una serie de personas que representaban a la sociedad. ¿Qué ha ido pasando después de eso? Que el Estado se ha ido apropiando del IFE primero y después del Instituto Electoral. Hasta simbólicamente antes se llamaban consejeros ciudadanos, ahora se llaman consejeros electorales. El señor Lorenzo Córdoba, siempre que habla, dice que él es un funcionario del Estado, que él es un funcionario público del Estado, y sí lo es. Pero antes, los ciudadanos, los consejeros eran ciudadanos y hablaban en nombre de la ciudadanía, no del Estado. Eran parte de la sociedad civil. ¿Cuál es el triunfo en ese punto del PRI y del Estado? Que se comió al IFE. Le quitó todo lo ciudadano, la sociedad, los ciudadanos, ustedes y yo no estamos representados ahí. Por eso se consideran miembros del Estado. Por eso hablan como funcionarios públicos. Por eso, en primer lugar, dicen que representan a la ley, pero no deberían representar a la ley, deberían representarnos a nosotros. A lo largo de toda esta campaña se han fijado, el Partido Verde violó todos los reglamentos, todas las leyes. En cada sesión del Consejo del INE, los demás partidos, menos el PRI, lo denunciaban. Le pusieron sanciones. Pero se fijaron lo que nunca pasó. Lo que nunca pasó fue que los consejeros, no los partidos, los consejeros, por ellos mismos, denunciaran al Partido Verde. Estos tipos que supuestamente representan a los ciudadanos no tuvieron una palabra para decir que estaban repartiendo mochilas, que estaban haciendo los comerciales por teléfono celular, en los cines. Los supuestos ciudadanos nunca, jamás elevaron su voz para criticar eso. Lo hicieron los partidos porque les comían la competencia. Pero los ciudadanos que deberían representarnos a nosotros, jamás levantaron su voz en nombre de nosotros. El Instituto Nacional Electoral está cooptado absolutamente por el Estado. No hay sociedad civil allí. Es el Estado que se está apropiando de todos los espacios, de todos los espacios. Los espacios que supuestamente eran autónomos no lo son. El Instituto Nacional de la Transparencia, que supuestamente es una entidad autónoma, fue cooptada también y no objetó la nueva ley de radio y televisión. La debió haber objetado, porque supuestamente son ciudadanos, porque a esos tipos les interesaría que nosotros tengamos acceso a, por ejemplo, la radiodifusión, que las comunidades indígenas tengan derecho a tener canales de televisión, que podamos, que porque Aristegui tiene que estar atenida, Aristegui y tú y yo y nosotros, a que algún empresario nos preste ahí un poquito de su tiempo para transmitir. Estamos a expensas de que alguien nos haga el favor de que nos podamos comunicar. El Instituto de la Transparencia no levantó su voz ante la nueva ley que nos quita a los ciudadanos la posibilidad de comunicarnos. Y es un órgano autónomo. Quiere decir que también está copado. Quiere decir que todos los espacios que supuestamente eran autónomos de la sociedad civil, el Estado se los está comiendo. El Estado está llegando a todos los rincones de la sociedad. Si todo sale mal mañana, si ganamos pero ganamos poco, entonces otros espacios se los va a ir comiendo todavía más el Estado. Y ahí sí, todos a temblar. La Universidad Nacional Autónoma de México va a cambiar rector en noviembre. Si todo sale mal, van a poner un priista ahí. Está bien,
cualquiera tiene derecho a formar parte de la agrupación política que quiera, pero en ese caso la autonomía universitaria estaría realmente en cuestión. Esa autonomía y muchas otras autonomías, el Estado se la quiere comer todas. Y lo que yo creo que fue peor, lo que sí debería preocuparnos, después de esta campaña electoral, desde luego es la militarización que nosotros aquí en el DF afortunadamente todavía no vemos en toda su extensión. Desde luego en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, van a amanecer mañana con escenas del tipo del golpe de Estado en Chile, ¿has visto el golpe de los tanques en las calles? Tipo Sarajevo, instalados ya en el conflicto de Medio Oriente, va a haber tanques y militares en las plazas de buena parte de los estados del sureste mexicano. Eso es el Estado contra la sociedad, en serio. Digamos, el Estado se hace grande y se muestra a lo ancho con sus fuerzas armadas en todos los lugares. En el DF todavía no llegamos a esas escenas militares chilenas. Pero algo que sí empezó a pasar en el DF y que debe ponernos muy buzos, muy atentos, fue una forma de gobernar que creíamos ya desaparecida y que es el gobierno de los porros, el gobierno de las bandas paramilitares urbanas. Esas cosas existen en Chiapas. El ejército recluta ahí campesinos, muertos de hambre, necesitados, los arma, los entrena y los hace bandas paramilitares que atacan a los ejidos, a los zapatistas, controlan así. En las ciudades existe también eso. En las universidades es un mecanismo tradicional que viene de los años 40, son los porros. Grupos de choque, golpeadores, que se encargan de controlar las escuelas. En las preparatorias de la UNAM, en las preparatorias del Poli, en los bachilleres, eso ha existido, pero en estos meses se ha profundizado. Hay reportes de cada vez más grupos porriles en las escuelas. Pero lo nuevo en esta campaña fue que en las delegaciones del Distrito Federal empezaron a actuar bandas porriles de ese tipo, ya no en las escuelas, sino en las colonias, en la campaña electoral. Compañeros de Tlalpan que fueron golpeados por grupos civiles. En Puebla fueron madreados varios muchachos por otros muchachos. En Veracruz ayer entraron y golpearon a unos muchachos que estaban en una fiesta, un grupo de gente civil, o sea, no vestidos de policía, no fue la policía. Ajá. Se supone que fue gente común y corriente. Muchas brigadas en Azcapotzalco, en Tlalpan, en Coyoacán, fueron atacadas por estos grupos de porros, llamémoslo así, porros. Eso sí que es preocupante. Y eso es, por eso les decía que esa es la primera enseñanza que tenemos que tener de lo de Ayotzinapa. Esos grupos no son grupos civiles, son grupos del Estado. Son pagados, organizados, protegidos por el Estado, en donde quiera que se presenten. Y se los digo porque los medios de comunicación suelen presentarlo de otra manera, ¿no? Los pobladores de Villa de Cortés se enfrentaron entre sí, ¿no? Grupos armados de ciudadanos con palos y machetes se enfrentaron a otros ciudadanos, porque hay pugnas entre sí. Bueno, eso no es así. Esos grupos son grupos pagados, entrenados, controlados por las autoridades. Es el Estado. Es el Estado que quiere volverse casi capilar, quiere llegar a los lugares más recónditos, más chiquitos de la sociedad. Es el Estado contra la sociedad y cuando le hace falta se convierte en grupos pequeñitos como cabellos que van llegando a los más pequeños rincones. Pero es el Estado. El Estado utiliza esos grupos para justificar su propia represión. Ah, hay conflictos entre los habitantes de Coyoacán, entonces viene la policía. Es lo mismo que los provocadores de las marchas, pero vueltos lo cotidiano.
Eso empezó a pasar en el Distrito Federal, en esta campaña electoral, y eso sí que tenemos que pararlo. No podemos permitir que eso pase, porque eso sí sería la degradación total de la vida en esta ciudad y en este país. Es parte de la lucha del Estado contra la sociedad. ¿Cómo defendernos? Hablando, comunicándonos, conociéndonos, estando juntos y desde luego gobernándonos, ejerciendo las funciones de gobierno entre nosotros. Es que la fórmula ya la dimos, la dio esta ciudad en 1985 con el temblor, ¿se acuerdan? La ciudad se cayó, ese día a las 7:19 de la mañana, la ciudad se cayó y se cayó también el gobierno. ¿Dónde estaba el gobierno en toda esa mañana? No estaba, desapareció, todos estaban pasmados. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los ciudadanos empezaron a dirigir ellos el tránsito, a organizar el rescate, a distribuir víveres, a colocarse en diferentes posiciones, a mantener viva la ciudad. El gobierno volvió a aparecer a las 6 de la tarde con un comunicado o algo así, desde la Madrid, 12 horas después, pero 12 horas, esta ciudad se autogobernó pacíficamente. Nació la sociedad civil, es decir, la sociedad independientemente del Estado. Nosotros, que no necesitamos ni al PRI, ni a la CNOP, ni a nada de eso, para vivir juntos. Ese movimiento de la sociedad civil hace que la Ciudad de México se transforme. 3 años después, cambia el gobierno de esta ciudad. ¿Por qué cambió? Porque en esos 3 años la sociedad civil empezó a vivir, haciendo que lo que estamos haciendo aquí, lo que este grupo lleva tantos años haciendo, eso. Durante 3 años la sociedad hizo eso y el PRI cayó en 97, en esta ciudad. Los zapatistas se levantaron. ¿Cómo se resolvió el conflicto zapatista? Yo digo, los zapatistas ganaron el primer día. Cuando se levantaron en armas el 1 de enero de 1994, ganaron. Ganaron porque tú y yo sabemos que los indios en México están jodidos, que es absolutamente inaceptable, lo sabemos todos los mexicanos, siempre lo hemos sabido, y cuando se levantaron en armas, lo primero que dije yo, y dijiste tú, y dijimos todos fue, se habían tardado. Es que su situación es absolutamente inaceptable, todos estamos de acuerdo en que merecen vivir de otra manera, siempre lo hemos estado, siempre lo sabíamos, siempre lo supimos. Por eso cuando se levantaron en armas, dijimos, tienen razón, ganaron el primer día. ¿Y qué hizo el Estado mexicano? Les echó bombas, les aventó todo el ejército, empezaron a bombardear la Sierra Tarahumara, perdón, ahora sí estoy enloquecida, la Selva Lacandona. ¿Y qué pasó? Que los ciudadanos del Distrito Federal salimos a las calles todos, salimos millones de personas a decirle al gobierno, basta de atacar a los zapatistas porque tienen razón, alto a esa guerra. Fue la sociedad civil la que paró el ataque y el exterminio de los zapatistas. Y el comandante Marcos siempre lo reconoció, así fue la sociedad civil la que paró ese conflicto. ¿Por qué? Porque salió a las calles y se movió y dijo, señores, no se vale que el Estado agreda a la sociedad. Aquí está la sociedad civil, nosotros, para defendernos. Eso es lo que ha cambiado este país. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Igual. Fue el Estado. ¿Qué dice la sociedad? Dice, es absolutamente inaceptable que el Estado mate a sus muchachos, que agreda a sus muchachos, que los desaparezca. Porque 68 marca un hito en este país. Y yo me acuerdo, y todavía los que ni siquiera habían nacido se acuerdan. 2 de octubre no se olvida. ¿Qué es lo que no se olvida? Que una sociedad no puede atacar a sus niños, a sus muchachos. Hay límites, y ese límite es infranqueable. Nuestros muchachos son nuestros muchachos,
y hay que protegerlos. Hagan lo que hagan, además. Pueden ser lo que quieran, pero no se vale matarlos. Por eso fue el Estado. Y por eso esto cambió el año pasado con las marchas de Ayotzinapa. Otra vez, que no nos digan que no pasó nada. Sí pasó. Pasó que nosotros no permitimos eso. Y no lo vamos a permitir. Así, con esas mismas perspectivas, tenemos que empezar a actuar a partir de mañana. Porque estos tipos se dedicaron a repartir televisiones, a repartir mochilas, a hacer cosas así. Y seguramente a partir de mañana, que ya no haya el problema de las elecciones, van a hacer todas las cosas que estaban aguantándose hacer. En muchos lugares va a empezar la represión. Seguramente van a aumentar los precios de infinidad de cosas. Si van a devaluar, lo van a hacer sin ningún recato. Ya anunciaron que van a hacer un presupuesto base cero para el año que entra, o sea que van a ponerse a recortar por todas partes los ingresos. Va a haber partido México-Brasil ya sin ninguna, es lo que les digo. O sea, hay cosas que uno dice, no, es que no pueden hacer eso es abyecto, y lo hacen. Y a nosotros nos espeluzna porque nosotros no somos tan malos. O sea, hay cosas que no haríamos. Bueno, pueden aumentar todos los precios, pueden hacer el recorte estatal que se les dé la gana, pueden vender, si ya vendieron casi todo, pues pueden vender también algo más de la educación, de los parques nacionales, de los recursos minerales, de cosas así. Van a vender el país, van a privatizar el agua, que ya andaban en esas, cosas por el estilo. ¿De acuerdo? La salud. Bueno, van a hacer eso si nos dejamos. Es nuestra movilización la que hace que las cosas cambien. Les pongo un último ejemplo. Sí, tú dirás, fueron las elecciones lo que hizo que pararan la evaluación educativa, esta reforma de la educación, que no es otra cosa que culpar a los maestros de todo el caos nacional, usarlos de chivos expiatorios, ponerles evaluaciones para correrlos. Los maestros tienen razón en quejarse porque eso no tiene nada de reforma educativa, es una acción administrativa contra los maestros. Bueno, suspendieron las evaluaciones antes de las elecciones. Ajá. Y los medios de comunicación dicen, se dieron al chantaje de la gente, tal. ¿Ok? Bueno, seguramente después de las elecciones habrá una gran presión para profundizar eso. Pero ¿saben qué? Aún antes de eso, sí es un triunfo de la gente, pero también de nosotros, que hayan detenido esa reforma educativa. Porque podemos estar de acuerdo o no con el movimiento de los maestros, pero lo que sabemos es que esa reforma iba contra ellos y no modifica ni mejora la educación nacional. Son las elecciones, pero es la movilización de los maestros la que muestra así tangiblemente que se pueden parar las medidas de estos tipos. Si el mensaje era, las reformas estructurales van y no hay Dios Padre que pueda detenerlas, falso. Se acaban de detener. Se acaban de detener porque está la movilización constante de la gente. Otra vez, podemos estar en contra de la manera en que lo hacen, que a veces nos desmovilizan a todos porque nos da miedo, porque son muy agresivos, lo que tú quieras. Pero que se pueden parar, se pueden parar. Y ya lo mostró. Están paradas. ¿Ok? Y ahí otra vez, que no nos vendan el cuento de que no, el chantaje de los poderes fácticos, ahora resulta que la gente es un poder fáctico y no Televisa, por favor, ¿no? Se pueden parar. Y si seguimos dando lata, se van a parar. ¿De acuerdo? En los próximos
días y en los próximos meses vamos a vivir una lucha por los resultados de las elecciones. Vamos a vivir una lucha en el sentido más obvio de vamos a tener que regatear cada uno de los votos. Porque estos ya han de tener hasta las gráficas hechas, ¿no? Ya tienen la distribución de las curules, ya lo tienen todo hecho y vamos a tener que pelear en las urnas, pero también después cada uno de los votos. Y vamos a tener que ganar 2 veces. Ganar en las urnas y ganar después en la defensa del voto. ¿Ok? Pero sea como sea, terminaré con eso, tenemos que estar claros de que no nos derrotaron, de que nadie nos va a derrotar nunca, y que por más que los medios de comunicación nos enmierden, nos hagan una interpretación de nosotros que nos haga sentir cucarachas, no es así. Vamos a ganar, y yo les decía, ya ganamos una cosa, se pararon esas reformas educativas, tal vez se echen a andar mañana, ok, pero ahorita están paradas. Y eso, celebrémoslo. Y vamos a parar las que sigan. Y vamos a seguir ganando. Y vamos a hablar con nuestros compañeros que ahora llamaron a anular el voto, cosas así, para decirles, oiga, nosotros también nos desesperamos, es que sí, es desesperante, es para aventar la toalla y decirles que se metan por donde quieran esta vida y este país, y ahí muere, y yo no quiero saber nada, sí, bueno, eso quieren, pero vamos a seguir. Tenemos muchas muestras de que podemos ganar y vamos a ganar. Yo les diría eso. Estemos preparados para todo, porque estos tipos son increíbles. Se inventan las cosas más inimaginables para joder al prójimo. Insisto, no les interesa la legitimidad. No les interesa la legitimidad. Así que si resulta que son electos por el fraude y todo el mundo sabe que es un fraude, van a decir sí que. Así que los que queremos en la legitimidad somos nosotros porque somos buenos. Ajá. Porque somos gente decente. Ellos no lo son. Así que estemos preparados para todo lo que pueda ser una gente indecente. E insisto, estemos listos con una forma de gobierno porril que es la amenaza más fuerte que yo creo puede existir en esta ciudad. Gracias, chicos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que a Lorenzo Córdoba no le hayan hecho nada con todo lo que ha hecho? No está tipificado como delito y no lo deberían de haber quitado desde hace mucho. No mañana, sino antes de mañana. Es todo, es una pregunta. Les vamos a pedir de favor, vamos a hacer un paréntesis para pedirle su cooperación voluntaria. Aquí la compañera Yolanda les va a pasar mientras el bote, mientras hacen las preguntas, ¿sí? Buenas tardes. Ahorita durante este proceso preelectoral, en los internet sobre todo, algunos procesos, la jornada, hemos sido testigos de cómo proceden todos los candidatos. Es increíble, por ejemplo, en un estado hay el candidato es corrupto, tranza, se lo demostraron, tiene armado un sistema corrupto para este proceso y sin embargo es favorito. Y así nos podíamos recorrer todos los estados y es la misma situación. Ayer escuché, por ejemplo, un audio en Macuspana, donde el candidato en ese municipio habla sobre grupos de choque que tiene preparados, sobre gente que ya sabe cuántas personas viven en cada casa, cuántos van a ir a votar, habla de dinero, lo que está pagando, o sea, es increíble cómo todo esta podredumbre que hay en el sistema nos hayamos dado cuenta. Ahora, yo lo que quisiera su opinión es
si existen dos clases de seres humanos. O sea, porque en teoría toda esta gente que tiene el poder en sus manos tiene la posibilidad de que este país fuera mejor. Si hubiera un orden, si hubiera un fin común hacia toda la gente. Sin embargo, este poder no tiene esa visión o no lo quiere llevar a cabo porque solo le interesan sus intereses. Nosotros, la gente que estamos luchando porque este sistema cambie o desaparezca, que somos otro tipo de seres humanos. O sea, hay dos clases de seres humanos en este México, en este país. ¿Qué pasa con esa gente, por la mente de esas personas que aún sabiendo que están violando toda norma y que toda norma surge de la necesidad de una organización, de un progreso? ¿Qué pasa con esa gente, en la mentalidad de esa gente? Gracias Gerardo por venir, buenas tardes. Yo quiero aprovechar el micrófono ahorita para decir que nos faltan 43, que nos siguen faltando 43 y que debemos de tener eso en mente. Y por otro lado, para también decir justicia para la ABC, porque en este país no se ha hecho justicia a los 49 niños que murieron en un incendio provocado, porque no se les ha hecho justicia. Entonces, tengamos eso presente, por favor. La pregunta, Gerardo, yo quiero he aprovechado a las personas que han venido, tú ya nos diste el tema de la democracia, aquí creo que deducimos que en México no hay democracia. ¿Qué podemos decir, qué sistema podemos decir que rige en México? ¿Qué está pasando en México según los estudios que tú has hecho de las cuestiones político-filosóficas? ¿Qué sistema rige aquí en México? La otra, si nos puedes hacer un comentario acerca de la violencia, efecto, que no causa, que se está generando en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz. ¿Qué comentario nos puedes hacer al respecto y qué nos está diciendo esto? ¿Qué está pasando? Afortunadamente a través de las redes sociales nos podemos enterar y créanmelo, es muy grave. La Revolución Mexicana no se inició en el Distrito Federal. Aquí seguían los bailes y las fiestas y allá ya se estaban dando de catorrazos. O sea, si no estamos atentos, y esa es una de las primeras cualidades que debe de tener una persona que aspire a un cambio o que se diga revolucionario, tiene que tener capacidad de percepción. Y yo le pregunto a Gerardo, según lo que has estudiado, ¿qué nos dice eso? Gracias. Buenas tardes, compañeros. Maestro, en el momento que hacía usted su exposición, recordé una frase de la picaresca mexicana. Allá hace muchos años, el tlacuache Garizurieta dijo: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Así piensan los que están contrarios a nosotros. Llevado al extremo, porque como nos ha dicho el maestro, son capaces de todo. Entonces hay que irlo entendiendo. Nunca dirán la verdad sobre Ayotzinapa porque involucra al ejército, porque involucra al gobierno. Nunca dirán la verdad sobre los niños de Hermosillo porque involucra a la familia de Calderón, porque involucra al gobernador, porque involucra a la clase en el poder. Y esto nos lleva
y no sé si sea correcto se la pregunta, que aunque ya digan que ya pasó de moda la lucha de clases, aunque ya pasó, ya esas palabras y esos conceptos están rebasados, la friega que nos ponen todos los días, pues es parte de la lucha de clases. Eso sí no ha pasado de moda. Todos los días sufrimos agravios, robos, engaños, asesinatos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos vemos clara esta vieja idea, tenemos que tomar partido. Los que estamos de un lado, los que están del otro lado. Y combatirlos constantemente. A cada una de sus agresiones deben tener una respuesta. Por eso, aunque algunas formas de lucha no nos gusten, si son formas de lucha en contra del gobierno, que no del Estado, pero sí del gobierno y los intereses que el Estado representa, debemos solidarizarnos con ellas. Hay algunas muy fuertes, hay algunas que nos parecen mal aplicadas de momento, pero todo aquel que lucha merece nuestro respeto. Y busquemos formas de luchas nuevas, busquemos cómo decir la verdad. Si algo les molesta, si algo acaba y siembra las bases de la mafia en el poder, es la verdad. Denunciemos toda la corrupción y a sus combates, a sus porros, a sus policías, hay manera de atacarlos, hay manera de buscarlos en su casa. Ahora con esos aparatos modernos se les puede grabar y buscarlos y convencerlos individualmente en su casa o donde se pueda. Ahí solitos, cuando no están en grupos, es más fácil convencerlos. En definitiva, debemos restablecer, propagar la lucha de clases porque la estamos sufriendo día a día. Perfecto, pues continuamos con la siguiente pregunta. Pasen. Bueno, mi pregunta es que ahorita me surgió una duda porque estaba repartiendo los carteles para el siguiente sábado y entonces de repente una señora me empezó a decir que si por favor podía dejar de repartir carteles, que porque distraía a los papás y que porque estaba en su derecho su evento, que porque habían rentado el lugar. O sea, dígame, ¿es legal rentar un espacio público? El espacio público es para el desarrollo del público, ¿no? De la sociedad, ¿no? Digo, es un espacio público, nada más quería decir eso, porque me parece indignante que me pida ese favor cuando estamos haciendo algo para el pueblo, ¿no? O sea, me parece indignante, me enoja. Es un espacio público y aparte, ayer estaba en el Metro Zapata y me pareció interesante, hay un grupo que se llama Red de Redes, son unos jóvenes, entonces iba caminando en el Metro Zapata y de repente empezaron a prestar micrófonos a la gente que iba pasando y de repente empezaron a decir, es que estoy indignado, y se empezaron a pelear todos porque el calor, ¿no? Que da no, es que ¿para qué votamos? Y la corrupción. Y entonces ellos empezaron a decir, es que precisamente, ¿para qué votamos si hay corrupción? Y la gente, como tú dices, tira la toalla por el enojo. Y le dije, es que, ¿por qué se enojan si al final quieren tener la razón y al final se van a quedar con las manos vacías? No van a solucionar nada. Y entonces la gente dice, sí, hay que organizarnos, pero no dijeron al final nada. Y dicen, hay que unirnos, y al final no generan asambleas, no generan nada, y dicen, hay que unirnos, hay que pensar igual. ¿Y en dónde están las asambleas? O sea, la gente habla al aire porque quiere sacar su enojo, pero no lo vuelve no lo materializa sus ideales, y ese es un problema. Nada más quería decirlo. Gracias. Sí. Muy bien.
Rápido, desde que los debates de si votamos o no votamos, la cosa ya la teníamos clara, la cosa es organizarnos. Esto de mañana es un instante y es una pequeñísima parte de lo que es la democracia. Si nosotros no sabemos quién queda de diputado, si no sabemos quién es el jefe de gobierno, si no sabemos qué tiene que garantizar y no estamos haciendo nuestra chamba como ciudadanos, pues tampoco nada cambia, sea quien quede ahí. O sea, nuestra chamba también es seguirnos organizando. Más que formas de lucha, también experimentar nuestras formas de organización. ¿Por qué no nuestras cooperativas de consumo y la manera de organizarnos con los vecinos y en el trabajo? O sea, eso tiene que seguir. Lo de mañana es una partecita muy pequeña. Y tampoco se vale que, ya quedó el partido que yo quería, ya me voy a mi casa a cruzarme de brazos porque él lo va a resolver todo. Eso es una cosa muy paternalista y nosotros no podemos pensar así. No podemos pensar que ya llegó un gran hombre al que, él lo va a resolver con una varita mágica. Eso es un pensamiento muy infantil y no podemos caer en eso. Muy bien, compañero, muy bien. Pásele, compañero, por favor. ¿Qué va a ser del Seguro Social? ¿Qué va a ser de los que están trabajando, de los que somos jubilados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Este pinche gobierno nos está dejado hasta la madre, pero hay gente que ni siquiera hace caso por eso. Se dan la vuelta y nos ignoran. No sean tontos, sigan votando por su PRI, por su PRD. Sigan votando, nos están dejando en la calle, están vendiendo la tierra, el agua, todo. Ahora, no sé en qué estado, mataron a varios estudiantes a machetazos. Eso no se puede seguir, carajo. Eran unos estudiantes que estaban celebrando un cumpleaños, carajo, y con machetes y picos. Gente que manda el pinche presidente, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque quiere vender la tierra, quiere vender el agua. Todo eso, ustedes no entienden, ustedes están en sus fiestas, eso es lo único que saben. Bueno, como siempre hacen preguntas muy difíciles, así que no sé si pueda contestarlas todas. Voy a detener un poco en lo que decía el compañero sobre si hay dos clases de hombres. ¿Por qué estos tipos son tan malos, no? Y la anécdota que decía el otro compañero sobre los que están aquí junto a nosotros y el pleito de repartir carteles o no, es que nosotros, los seres humanos, solemos movernos por nuestras pasiones y nos enojamos mucho o nos ponemos muy alegres, nos ponemos tristes. Tenemos muchas pasiones y las pasiones nos atraviesan por todas partes. A lo largo del día tenemos diferentes sentimientos. Y esas pasiones y esos sentimientos pueden hacer que choquemos con los demás. Porque a mí me gusta ese cochecito y lo toma el hermanito y se pelean. Porque a mí me gusta más esa parte del parque para hacer mi reunión que esta. Y podemos enojarnos mucho y pelearnos. Pero en general, las peleas que mantenemos como seres humanos son peleas que pueden ser muy fuertes, pero lo que tienen de característico es que pasan rápido, como decía la compañera. Entonces uno se puede enojar muchísimo con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el compañero de trabajo. Puede tener un pleito, se agarra a trancazos tal vez y se calma. Porque nuestras pasiones humanas pueden ser muy explosivas, pero son también muy evanescentes. Lo que ocurre es que cuando pasa un pleito que dura mucho tiempo, eso quiere decir que hay algo más que las pasiones que están interviniendo en esa situación. Por ejemplo, un conflicto tipo rural en Chiapas, una familia que sigue teniendo un pleito con otra durante generaciones,
seguramente lo que está pasando ahí es que además de las pasiones está interviniendo el dinero. Es eso lo que hace que de pronto conflictos que podrían solucionarse rápidamente, no digo que no sean difíciles, porque como seres humanos somos muy diferentes. Aquí mismo en este grupo podemos enojarnos por muchas cosas, pero nuestro conflicto pasa y encontraremos la manera de resolverlo siempre y cuando no ocurra que de un lado, en torno a nosotros, alguno de los que están contendiendo, intervenga el dinero o una variante de lo mismo, el poder. Es que si hubiéramos llegado aquí y los padres de familia y nosotros queremos hacer uso del espacio público, entonces tal vez podríamos hablar y ponernos de acuerdo y hacerlo un rato unos, un rato otros, o distribuirnos el espacio, o hacer un nuevo evento en el que hiciéramos Buzón Ciudadano y Fiesta de los Padres también, en una mezcla locochona, donde habláramos de las dos cosas. Podríamos haber tenido quién sabe cuántas maneras de resolverlo, y resolverlo bien, si no fuera porque de uno de los lados está el poder público, está el Estado interviniendo y haciendo que nuestro conflicto no se pueda resolver. Esa es la cuestión. En el conflicto, por ejemplo, en Chiapas, hay una serie de grupos que tienen el respaldo del ejército, de los finqueros, grupos en los que de un lado hay poder y dinero, y eso hace que el conflicto sea irresoluble. Eso es lo que hace que el conflicto no se pueda resolver con los medios que nosotros conocemos, hablando y poniéndonos de acuerdo. Siempre que hay una gran disparidad, es porque alguien de los que está contendiendo tiene el favor del que manda, del poder, del Estado. Eso pasa en las escuelas, porque hay grupos de choque, porque hay porros, porque esos porros están apoyados por las direcciones de las escuelas. Son ellos los que hacen que nuestras broncas no se puedan dirimir, porque nosotros podemos dirimir el montonal de conflictos que tenemos. Cuando no está pudiendo hacerse eso, es porque el poder está tomando partido por algún lado, y es ese poder el que hace que las pasiones no amainen, que el enojo siga, que la ira se mantenga, que los intereses no tengan freno nunca. Es que nosotros somos buenos, y como somos buenos, la ira, el interés, los celos, el miedo, van y vienen. Pero estos tipos que se apropian del agua, de los espacios públicos, del dinero de los demás, estos tipos no tienen llenadera. Ya se apropiaron de algo y se quieren apropiar de otra cosa más. Uno nunca entiende, hablando si hay dos tipos de gente, ¿por qué Slim, que ya gana 1,000 millones por hora, sigue ganando todavía más? Ya es dueño de quién sabe qué, quiere ser dueño de algo más. Es inhumano. Por eso nos sorprende, porque yo no actúo así, tú no puedes actuar así tampoco. ¿Por qué él actúa así? Porque está el dinero detrás, porque el dinero no para, porque el dinero no tiene llenadera jamás. Si ya te dio un interés, te puede dar más interés. Si ya tienes un Mercedes-Benz, tienes que tener un BMW. Si ya eres dueño de un país, tienes que ser dueño de otro país, porque el dinero no para y el poder no para. Cuando empezamos a tener conflictos irresolubles entre nosotros, es que alguien que tiene dinero y tiene poder está interviniendo, y eso hace que el conflicto sea eterno, irresoluble. Por eso no paran de quitarnos el país, porque es el dinero el que nos está quitando el país. No paran de apropiarse de nuestros derechos, porque es el poder el que hace que sigan y sigan y sigan y sigan y nunca se detengan. Es eso lo que pasa. Por eso, además, esa es la justificación siempre del Estado. Nos crean conflictos entre nosotros, por ejemplo, nos ponen a pelear con ellos, y al rato viene la policía para tranquilizarnos a todos. Y entonces, ¿qué nos dicen? Ah, pobres de ustedes, no pueden vivir juntos, tiene que venir el Estado con el poder, con los policías, para que puedan convivir.
pero son ellos los que nos han causado el problema. Primero ellos apoyan a un lado, lo fortifican, le dan poder, crean una desigualdad entre nosotros, luego ya que nos estamos peleando dicen, ay, ya les decía, ustedes son como niños, no pueden vivir juntos, no controlan sus intereses y sus pasiones, tiene que venir el gobierno, el Estado, los policías, los hombres armados, a golpearlos a todos y a controlarlos. Eso es lo que hacen siempre. Pero son ellos los que ocasionan que nosotros actuemos así. Porque, insisto, en general, los conflictos y las diferencias que tenemos entre nosotros, incluso diferencias económicas, diferencias de poder, podríamos resolverlas si no fuera porque alguno de los lados acaba siendo apadrinado por algún otro de los lados. Apadrinado por el Estado y apadrinado por el poder. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que hacen ellos cuando nos echan a pelear a todos nosotros. Como en el ejemplo que tenemos aquí, y si no pasó a mayores, es porque nosotros, los de este lado, tenemos mucha práctica en dialogar y dialogar. Lo hemos pensado tanto que ya no nos íbamos a pelear por eso. Ajá. No es que haya dos clases de hombres, es que el dinero y el poder se encarnan en un grupo y los usa a esas personas para reproducirse. Es el 1% de la población. El 1% de la población controla la riqueza del 99% otro que somos nosotros. Es lo que decían los que hicieron el movimiento. ¿Se acuerdan de un movimiento que se llamó Occupy Wall Street? Ocupa Wall Street. Tomaron Wall Street, tomaron el lugar de las finanzas en Nueva York y decían eso, somos el 99% nosotros. Y ese 1% gobierna, ese 1% se apropia de todo en contra del 99% que somos nosotros. Ese 1% no tiene llenadera, ese 1% no para, ese 1% es capaz absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque ese 1% se alimenta de dinero y de poder. Es eso lo que mete ese ruido ahí. Al compañero que decía, ¿es la lucha de clases? Sí, es la lucha de clases. En efecto, el gobierno mexicano, también que preguntaban qué régimen tenemos, tenemos un gobierno de clase, que además actúa como un estado de clase sin ningún recato. En otro tiempo podríamos haber dicho que Lázaro Cárdenas no era un gobierno de clase, que él iba a la gente, fundó el Politécnico, expropió el petróleo, pensó en la sociedad. Este gobierno ya no tiene ningún recato, es un gobierno de clase y va a hacer todo para favorecer a los capitalistas más poderosos de este país sin ningún matiz, ya sin ninguna simulación. Lo hace todo por ellos. Llega a un nivel ya ni siquiera de esconderlo. ¿Cómo puedes decir que vendes Pemex para mejorar la soberanía nacional? Dices, puta, ya la palabra soberanía no significa nada, ¿no? Ajá. Es como si yo vendiera mi carro para ser más independiente. Pues, puta, o sea, ya estoy completamente loco, ¿no? Bueno, estos tipos ya ni lo ocultan. Venden Pemex para que haya más posibilidades de negocio para ellos. Punto. Y si privatizan el IMSS, va a ser para que haya más posibilidades de negocio para los que controlan el Hospital Los Ángeles y todos estos consorcios de salud que están creciendo cada vez más. Lo hacen por el negocio y no lo ocultan. Dicen, es por el negocio. Ajá. Les vamos a quitar a ustedes seguridad social, educación, bienes y servicios. Vamos a privatizar el agua porque es negocio y gobernamos para el negocio. Eso es este régimen. Antes, fíjate, a la izquierda mexicana le costó mucho trabajo ser izquierda, porque al inicio del siglo XX lo que pasó fue la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana fue una gran movilización social. Murió 1 millón de personas cuando el país tenía 10 millones de habitantes. O sea, se murió 1 de cada 10. Fue una matanza. Fue una gran movilización social. Y cuando terminó la izquierda que era socialista y comunista,
se preguntaba si la revolución que había que hacer ya había pasado, ¿no? Si la revolución socialista ya había ocurrido, si ya no había que hacer una revolución porque la revolución ya había tenido lugar. Y durante muchos años la izquierda nunca supo qué hacer, porque no sabía si tenía que estar en contra de ese régimen que se presentaba como la revolución, o si tenía que hacer otra revolución. Le costó mucho tiempo a la izquierda darse cuenta de que el Estado que había surgido de ahí, el PRI, no era revolucionario. Era un engendro horrible que se apropió de todas las banderas del pueblo. Pero darse cuenta de eso le costó muchísimo trabajo. Cuando por fin entendió, la izquierda dijo que estábamos viviendo un régimen de partido de Estado. El PRI era un partido de Estado. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que en aquellos buenos tiempos de los años 50, 40, el PRI ocupaba toda la vida social. Si tú querías tener trabajo, tenías que ir a la CNOP. Si tú querías vender flores en tu parque, tenías que ir a pedir permiso al PRI. Si tú querías obtener cualquier autorización para hacer lo que fuera, tenías que estar en el PRI. No había manera de que la vida social no pasara por los sectores de esa cosa. Era un régimen de partido de Estado, controlaba toda la vida de todas las personas en todas sus dimensiones. Cuando surge la sociedad civil, en el 85, surge contra eso, contra la idea de que un partido controlara todo, porque el PRI controlaba todo, absolutamente todo. La lucha de la sociedad civil lo resquebrajó, pero después de los fraudes de 2006 y el siguiente 2012, el PRI vuelve. ¿Qué régimen vivimos ahora? Antes era un partido de Estado, ahora es un sistema de partidos de Estado. Ya no es nada más el PRI, son los otros partidos también los que son del Estado, los que controlan nuestra vida. Y si queremos trabajar, si queremos vivir, si queremos poner un negocio, si queremos hacer lo que sea, dependemos de esos tipos que son el Estado. Tenemos un régimen que no es democrático. Tenemos un régimen que es, insisto, es el Estado contra la sociedad y es un Estado de clase contra la sociedad, que está luchando contra nosotros, contra toda cosa que sea vivir independientemente, resolver nuestros problemas independientemente, sin ellos, sin su mediación. Contra todo eso está luchando y además lo hace para quedarse con la lana. Es una cleptocracia. Así como hay cleptómanos que todos se lo roban, bueno, así estos se lo roban todo. Es una cleptocracia y es un sistema de Estado que quiere comerse a toda la sociedad. Es algo difícil de imaginar, eso no existe en ningún otro lado del mundo. México es absolutamente creativo en eso. El mundo nos debe la creación de quién sabe cuántas cosas, incluyendo este régimen de cleptocracia. ¿Van a privatizar el agua? ¿Van a privatizar el IMSS? Tal vez sí. ¿Ok? Es algo inhumano. Hasta la Biblia dice que el agua no se le puede negar a nadie. Cobrar por el agua ya es, bueno, ya. Es lo absolutamente inconcebible, pero si es por business lo van a hacer. Ajá. Termino con una cosa. Con tal de seguir con sus business, son capaces de entregar todo el país a Estados Unidos. Ya no les importa que les digas, es que ustedes ya no tienen soberanía. Son unos vendidos, ya a México no les importa, ellos te van a decir, ¿y qué? Ajá, ¿y qué? Son capaces de ofrecerle todo el territorio a Estados Unidos, ya se lo están ofreciendo en buena medida, y si tú les dices, ya ni siquiera son gobierno, ¿y qué? Son como virreyes. Lo que hicieron en Michoacán, que mandaron un virrey, ¿te acuerdas? Y violentaron toda la legislación del Estado. Así, si tú les dices, oye, es que Peña Nieto es virrey de Obama, ¿sí y qué? Ajá, porque aquí de lo que se trata es de hacer business. Y para hacer business la sociedad le estorba a este Estado. En efecto, nos enojamos
y nos controlan porque nos enojamos. Lo mandamos toda la goma pues porque nos desesperan. Y no sé, viejo, tenemos que volvernos budistas, tenemos que hacernos terapia entre todos, cool, tranquilo, y no aterrarnos, no enojarnos, soltar los bártulos y decirles, ahí se ven, porque eso es lo que quieren. Si alguien se va a ir, que se vayan ellos. Que se vayan todos, como decían los argentinos, pero no nosotros. Aquí vamos a seguir, aquí seguiremos todos los sábados. Hasta la siguiente, nos vamos a seguir peleando. Aunque nos hagan enojar, aunque de pronto digan, no, Toño, ya todo esto vale mal, ya va. Venimos el siguiente sábado, ni modo. ¿Sale, vale? Porque eso es que nos quieren dominar por desconcierto, te digo. Lo cual es increíble. Es que nadie podría imaginar que hicieran eso, y lo hacen. Siempre se les va a ocurrir alguna nueva chingadera que hacer. Estemos preparados para todas las chingaderas imaginables y hasta las no imaginables. ¿Sale, vale? Compañeros, muy buenas tardes. Considero importantísimo difundir esto. Es un texto que preparé a manera de ponencia hace algunas semanas, pero pues es importante entenderlo para el proceso electoral que viene. En la ponencia mía se llamó ¿Por qué es necesario votar? Los problemas políticos en México se originaron, entre muchos factores, debido a una baja participación e involucramiento de la sociedad, por incultura política y falta de conciencia social. El Estado, lejos de propiciar el clima democrático, lo ha inhibido, destruyendo o cooptando a sindicatos y normales rurales, infiltrándose en las organizaciones y partidos políticos disidentes y manipulando la conciencia social de la población a través de la hegemonía cultural, en particular de los medios masivos de comunicación, casi totalmente en poder de los empresarios. Para revertir este clima social adverso, es necesario retomar el ejercicio ciudadano crítico e informado. Analicemos en cifras el comportamiento social. Los siguientes datos son extraídos de la 5ª Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales 2010 y del Informe País sobre la Calidad Ciudadana en México 2014 del INE. Menos del 15% de los mexicanos se interesa en política. 79% de los mexicanos no compraron un libro en el año 2010, exceptuando libros de texto. Y del 21% que sí compraron libros, solo 1% fue de tema político. Es decir, solo el 0.21%. La principal actividad política de los mexicanos es hablar de asuntos políticos con un amigo, el 39%. 1 de cada 10 mexicanos lee o comparte información política en redes sociales. 88% de los mexicanos nunca ha asistido a una marcha o manifestación. Solo el 1.15% participa frecuentemente. Solo el 1% de quienes ven televisión o escuchan radio, 90% y 76% respectivamente, se interesan en temas políticos. Y solo el 2%, por motivos obligados, ha participado en alguna huelga. Ante estos resultados, urge una mayor participación político-social de los mexicanos. Veamos ahora las mentiras que encierran algunas propuestas ciudadanas en torno a la anulación del voto o al abstencionismo. Los anulistas buscan llamar la atención de la clase política consiguiendo gran número de votos nulos. Este argumento es tan falso e iluso como dar besos a los políticos para conmover sus emociones. Incluso algunos afirman, hasta que brinden una verdadera democracia, no participaremos.
El falso paradigma es que el político debería ser bueno y trabajar por la ciudadanía. Y no se dan cuenta que muchos políticos son psicópatas. Es decir, tipos que mienten, que no tienen sentimientos y que no nos reconocen como seres humanos. Ya lo decía Gerardo de la Fuente. El objetivo de ellos es propiciar que el ciudadano no participe para poder seguir haciendo negocios con los bienes públicos de manera discrecional. Por otra parte, al suplicar una verdadera democracia, los anulistas niegan la lucha histórica de la ciudadanía por sus conquistas sociales y desconocen la historia de México. Nunca hemos tenido una verdadera democracia. El México moderno nació como un gobierno revolucionario, hegemónico, no democrático. Salvo en la lucha por nuestros derechos cívicos en la Ciudad de México, no hemos tenido gobernantes emanados de la voluntad popular. Estas conquistas se iniciaron en los años 50 del siglo pasado con Demetrio Vallejo, Otón Salazar, Valentín Campa. Así que tenemos 65 años en esta lucha. ¿Acaso ya nos cansamos? Querer democracia sin participar democráticamente es tan absurdo como querer tocar el piano sin practicar jamás. La democracia se construye participando. Es absolutamente falso que el 20% de los votos anulen una casilla, votos nulos, anulen una casilla. Nuestro sistema electoral es de mayoría simple o mayoría relativa, contando los votos válidos. Los artículos 75 al 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral legislan cómo anular una casilla o la elección completa, pero estas no se anulan por el número de votos nulos. Las boletas sobrantes de una casilla, es decir, las de los votantes que no hayan acudido a sufragar, se guardan en un sobre junto con los votos nulos. Solo se contabilizan para fines estadísticos, pero no califican la nulidad de una casilla. Recordemos que se considera voto nulo aquel que tenga una leyenda o en el que haya sido marcada más de una opción electoral, incluso cuando la marca rebasa el recuadro del partido político elegido. Los abstencionistas y anulistas dicen que no desean legitimar al sistema, pero no aclaran y quizá no reflexionan en que el sistema se legitima al pagar impuestos, al comprar en la tienda o al tener un empleo. Se empieza a instaurar una economía paralela con el tumin, el trueque y la economía solidaria, pero esta es aún incipiente y marginal, ya que participa un reducidísimo número de personas. Otro grupo de ciudadanos trata de impulsar el paro cívico nacional, pero no consideran que además de la incultura y la baja participación política de la ciudadanía, existe una pobre oferta laboral, leyes adversas al trabajador y una población mayoritariamente ocupada en la economía informal. El individuo común vivimos en nuestro esfuerzo diario, con bajos ingresos y sin derechos laborales que nos vuelven vulnerables al despido. Exigir nuestra adhesión a un paro cívico puede implicar la pérdida de nuestras fuentes de trabajo, a lo que la mayoría no estamos dispuestos. A lo que la mayoría no estamos dispuestos. Pero esta opción no se contrapone a la lucha electoral. Elegir la lucha armada para transformar la realidad social, dada la disparidad de fuerzas en armamento, tecnología y organización, es absurdo. No podemos empezar de cero una sociedad, pues la historia solo se borra en las computadoras. A la democracia mexicana podemos compararla con un diamante en bruto. Por no estar pulida, no es bella, pero eso no significa que no sea valiosa. Como esta actividad nunca la hemos realizado, se nos antoja imposible, como todo lo que hacemos por primera vez de forma consciente y organizada. Decir que las elecciones son simuladas y arregladas
Es tan falso como querer negar que el voto se compra y se vende. De ser esto cierto, los partidos no harían esfuerzo por cooptar, comprar y condicionar el voto de los ciudadanos, confundir al votante con campañas mentirosas o violentar los resultados mediante las múltiples maniobras electorales sucias, acarreo, carrusel, despensas, dádivas, etc. No en balde se invierten más de 40,000 millones de pesos en propaganda mediático-electoral para confundir al votante. El voto vale mucho cuando concienticemos que hasta los fraudes electorales tienen un margen de éxito. Repito, hasta los fraudes electorales tienen un margen de éxito. Entenderemos nuestro verdadero poder. Tradicionalmente, el 40% de los habitantes no participa en las elecciones. Sin embargo, los triunfos electorales del PRI y PAN, con todo y fraudes, se han logrado por solo un 25% del electorado. ¿No sería más sensato que aquellos que no votan por desencanto lo hicieran y con su voto revirtieran los resultados? ¿Es desidia, desilusión, falta de civismo, intolerancia social, indolencia, manipulación o incultura lo que mueve a este sector a no participar? ¿Puede más la unión de intereses de unos cuantos, la oligarquía nacional y extranjera, la banca, los empresarios, dueños de los medios de comunicación, que millones de ciudadanos ofendidos ante estas contrarreformas impuestas? Los políticos son tan diversos como la ciudadanía misma. Los hay malos y buenos. No entendemos aún que la lucha es contra la corrupción. Jóvenes, mujeres, migrantes, periodistas que son vendidos, cuyo destino es vendido al extranjero. Los masacran a todos ellos, periodistas, luchadores sociales. Esa corrupción que pacta con los poderes fácticos en las cámaras de diputados y senadores, esa que con nuestros recursos se rodea de aparatos represivos que protegen sus bienes adquiridos por robo y peculado, esa que vorazmente y sin importarle destruir el tejido social ha pactado e incluso participa, repito este párrafo, esa corrupción que pacta con los poderes fácticos en las cámaras de diputados y senadores, esa que con nuestros recursos se rodea de aparatos represivos que protegen sus bienes adquiridos por robo y peculado, esa que vorazmente y sin importarle destruir el tejido social ha pactado e incluso participa en el tráfico de armas, narcóticos y secuestro. Los dos problemas cruciales que dañan nuestra sociedad son la ignorancia y la corrupción. Por ignorancia no hemos participado socialmente y no queremos participar electoralmente, dejando que se enquisten delincuentes en la política. Por corrupción compran nuestro voto con nuestros propios impuestos. Por corrupción nos mienten y por ignorancia les creemos. Por ignorancia y por corrupción nos dejamos comprar. Por ignorancia y por corrupción nos han vuelto miserables. Por miseria, ignorancia y corrupción no tenemos acceso al conocimiento y así ad infinitum. El politólogo estadounidense Sheldon S. Wolin, en su libro Democracia S.A., La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido, analiza que vivimos en un sistema dictatorial donde, a diferencia de los regímenes de Stalin, Mussolini o Hitler, no es el Estado, sino las grandes corporaciones quienes controlan la economía y hasta la información transmitida a través de sus medios propagandísticos de comunicación, cooptados a cualquier costo. A ellos conviene hacer de la política un vodevil y resaltar la personalidad y las veleidades de los políticos antes que sus propuestas, con la intención de manejar mediática y mercadológicamente a los votantes que elegirán a un candidato como una mercancía.
Al totalitarismo invertido no le resulta conveniente imponer gobernantes, así que corrompe a los de otras latitudes para que favorezcan el neoliberalismo, beneficiándose mutuamente, les compren armamentos para protegerse y entreguen las materias primas del territorio al gran mercado. Todo esto ya ocurre en nuestro país. Walling concluye que para derrocar a esta democracia dirigida es necesario que los individuos se colectivicen y participen políticamente, que desprendiéndose de su pasividad instauren una verdadera democracia, desenmascarando a la existente, recuperando el valor de la verdad, concientizando a otros de los efectos devastadores de la mentira en política, pero sobre todo rescatando el sentido y la importancia de ideales sociales tales como la justicia social, la solidaridad, la objetividad o el bien común que parecen haber caído en la obsolescencia. Emitir el voto es solo una parte del proceso y ocupa solo un instante. Antes hay que razonar e informarse de los candidatos y sus propuestas. Para ello es necesario investigar y no dejarse confundir, como ya ha ocurrido en el pasado, por la propaganda negra. Durante y después de la jornada comicial es necesario defender el voto de las marrullerías del sistema electoral corrupto. Es ingenuo considerar que el voto solucionará los problemas per se. El trabajo de la democracia no es sencillo, pues implica que el ciudadano se involucre y participe críticamente, exigiendo el cumplimiento de los compromisos del funcionario público. Sin movilización social no hay democracia, así lo atestiguan los movimientos en España, Bolivia, Venezuela, Grecia, etcétera. La vía electoral es una de las herramientas más importantes de lucha y no es sensato abandonar ese espacio político. En política no existen los espacios vacíos, alguien los aprovecha. Ir a las urnas no está reñido con otras opciones que el pueblo vaya construyendo. En la Grecia antigua, el esclavo no votaba. No seamos esclavos. La historia se hace de avances y retrocesos sociales. Y en democracia ocurre así. No habrá democracia sin movilización social. Abandonemos nuestra mente colonizada y decidámonos a entender, ejercer y conquistar la verdadera democracia. Vayamos pues a votar.